Entonces, me estabas contando lo de Iction. Se les ocurre esto, lanzan el proyecto. ¿Y cuál fue como la primera meta que querían lograr con esto, no? Con Iction. Ajá. Verás, no pensábamos hacer una empresa, sino fue una necesidad de... Había este concurso y Robert necesitaba hacer un proyecto para su maestría que él estaba haciendo, que es de Global Innovation Design. Una súper buena maestría que era entre el Imperial College London, donde estudié mi doctorado, y el Royal College of Art. Entonces era una mezcla muy loca. Ambas universidades son muy buenas. El Imperial es top 6, 5 a nivel global. Y el Royal College of Art es la 1 en todo lo que tiene que ver con creatividad, con temas de arte. De ahí Cool. sale gente, diseñadores súper famosos, diseñadores para Apple, entre otros, han salido de ahí. Entonces esa mezcla era muy buena y es muy competitivo entrar a esta maestría, la de Global Innovation Design. Y el Robert tenía que hacer un prototipo, tenía que ser un producto, tenía que ser algo tangible como su proyecto final. Y yo necesitaba también empezar a hacer un poco de sacar datos por mi doctorado para temas de producción, de generación de cosas, del prototipado rápido. Entonces se juntó el hambre y la necesidad. Así de sencillo. Entonces ahí decidimos justamente en este PAF, dijimos, los estudiantes generalmente lo que hacen es o buscan fondos o tratan de hacer con los recursos que tienen. Nosotros decidimos aplicar a una competición de AutoCAD, que es los que no saben AutoCAD, los mecánicos, para nosotros el AutoCAD es como la Biblia casi, es donde se dibujan las cosas. Las máquinas y los equipos se dibujan en AutoCAD, entre otros programas. Entonces, aplicamos y nos dieron $12,000, los de AutoCAD, 12,000 libras esterlinas. Entonces dijimos, tenemos plata, entonces ahora ya veamos qué hacemos. Y usamos máquinas de prototipado de la universidad y de cortadoras láser, par de arduinos, y generamos una turbina que era un demostrador en realidad, o sea, no era funcional, sino que tenía una manivela en donde nosotros le hacíamos girar y mostrábamos cómo funcionaba el mecanismo que habíamos ingeniado para poder extraer plástico del río. Entonces, básicamente se daba el plástico hacia una rejilla, sacamos una suerte de un limpiador, se puede decir, con unos ángulos especiales que lo que hacían es lo que se quedaba en la rejilla le dirigía hacia los lados. Y con la manivelita generábamos presión negativa para que saque el material de la turbina. Entonces era literal una máquina que te sacaba partículas del agua, así de sencillo. Entonces esto podía servir para sacar microplásticos. La desarrollamos, nos tomó 4 meses más o menos de trabajo y la presentamos en la feria de la Universidad de Tecnología, que había una feria que la universidad hacía donde se presentaban de varias... ponte, había gente ahí que que trabajaba en el gran colisionador de hadrones. Wow. O sea, es que en realidad es otro nivel estar ahí, porque Sí, sí, sí. de hecho el Imperial College fue creado para solventar la primera revolución industrial, para ser el brazo de donde se genera el conocimiento para la primera revolución industrial de Inglaterra. Entonces, muy fuerte en tecnología, es como el MIT en Estados Unidos, para Inglaterra. El equivalente. Uh-huh. Entonces, claro, te salen desde cosas como los ingenieros que trabajan en el gran colisionador de hadrones a decirte cómo funciona el principio para que hagan choque de partículas y uno se queda así como, wow. O los emprendimientos o las ideas de los estudiantes, ¿no? Entonces sacamos esto y llegó, entonces como hay tantas cosas, va muchísima gente. Es un tema muy bonito porque llega un montón de gente a preguntarte cosas. Y entre estos llegó un señor y nos dice, oigan, qué chévere, ¿puedo filmar? Y le decimos de una. Y había sido un reportero de Reuters. Entonces el hombre sacó un video de casi 2 minutos y ese video llegó a 90 países. Entonces se viralizó. Y de ahí la universidad nos contactó y nos dijo, oigan, súper buena idea, les damos 2 alternativas. Una es, nosotros desarrollamos la patente como universidad y les damos royalties si esto se comercializa. O la otra es, se pueden ustedes hacer un emprendimiento, ustedes desarrollan la patente, nosotros les apoyamos y ustedes siguen avanzando en el camino, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Ahí fue cuando decidimos que íbamos a crear una empresa que termina siendo Iction. Entonces, en realidad no nació como una idea de hacer una empresa, pero a la final terminó siendo eso, producto del éxito que tuvo el prototipo que creamos. Ahora, para la gente y hablándole en cristiano, ¿cómo podrías describir qué es lo que hacen los productos de Iction? Nosotros tratamos de combatir la contaminación plástica. Ese es nuestro propósito. Nos hemos especializado en entender y cada vez tratamos de entender más por qué el plástico termina en los océanos.
Y para que la gente entienda cuál es el problema es que el plástico, una vez que llega al contacto con la sal marina, se quiebra en más o menos 6 meses. Si se queda en el ambiente y no llega a tener contacto con sal marina, cientos de años. Pero si llega al océano, en 6 meses se quiebra y se forman los microplásticos. Entonces los microplásticos, las especies confunden con fito y zooplancton, se lo comen y se van intoxicando y se va reduciendo así la vida marina y entre ello el banco natural de proteína de la humanidad, que son los peces. Entonces al 2050 podemos quedarnos sin banco natural de proteína de la humanidad. Tendría que generarse la proteína que necesitamos de forma artificial y eso tiene mayor efecto de cambio climático. Así que jodidos por todos lados si eso sucede. Y aparte, nos está llegando a la salud de los seres humanos. Ya estamos consumiendo, al consumir productos del mar, el equivalente a una tarjeta de crédito en tamaño. Eso ya llega a nuestra sangre, producto de lo que estamos consumiendo. Entonces es un tema muy grave. Y acá en el Ecuador aún más grave porque por las corrientes que chocan en la línea ecuatorial terminan en Galápagos. Entonces las corrientes chocan en la línea ecuatorial, todo lo que sale del Ecuador y del continente va a Galápagos. Entonces, estamos destruyendo Galápagos. Entonces ese es entendiendo ese problema, nosotros investigamos cuál es la mejor forma de poder enfrentar esta grave problemática. Y ahí nos dimos cuenta de que del 60 al 80% del plástico que llega a los océanos va a través de ríos. Entonces los ríos son el principal camino. Hay un concepto que se llama Ocean Bound Plastic, que es el plástico que está en el medio ambiente y que su destino final sabes que va a ser ya el océano. Entonces el principal camino de ese tipo de material, el Ocean Bound Plastic, son los ríos. Por ahí viaja principalmente. De ahí tienes áreas costeras también, que tienen un gran factor. Y un tercero que son lo que viene a ser la pesca industrial en alta mar, que también genera desechos. Entonces son como los 3 contribuyentes. Entonces en ríos es donde menos se hace. En playas tienes campañas de limpieza que contribuyen en algo. En la otra que tiene que ver en alta mar se podría hacer algo con mecanismos de control porque no son digamos billones de personas, son quizás decenas de miles de vehículos que se encuentran en alta mar que podrían ser controlados y así mitigar. Y en donde menos se hace es donde más contaminación llega, que son los ríos. Solo tratando de ir a la raíz del problema por un momento, si uno se va a Cuenca, una ciudad preciosa, tú tal vez nos puedes dar datos un poco más exactos, pero visualmente la ciudad de los 4 ríos, se ven ríos bastante limpios y se puede contrastar justo visualmente con un río como el de Quito, el Machángara, o si vamos al río Ambato, igual yo que soy del centro del país. Son ríos de los cuales mi abuelo me decía que en los 80s pescaban, literalmente. Era cristalina el agua. Entonces, ¿cómo llega la basura al río? Como yendo un paso más hacia atrás. Justo donde se nos íbamos. Justo, digamos, en un hogar quiteño tradicional en el cual botamos nuestros desechos a la basura y pasa lunes, miércoles y viernes aquí por la floresta retirando la basura, el auto de basura. ¿Cómo llega esos desechos al río? Justo, y eso fue lo que nos hemos ido como especializando, a ir cachando. Y la única forma de entender cómo llega al río es poniendo sistemas en los ríos e identificando ya en el río aguas de arriba de donde viene. Y por eso tenemos de hecho 3 invenciones. Una se llama Azur, la otra se llama Cobalt y la otra se llama Ultramarine. La primera que estamos desarrollando y ya comercializando es el Azur, por desarrollar todavía el Cobalt y el Ultramarine. ¿Y por qué menciono esto? Porque la tecnología no es que se te ocurrió en un día y al otro día ya está funcionando y manufacturándose. Hay una escala de 1 al 9 que se llama Technology Readiness Level, que cuando estás en el 1 es cuando tienes la idea y el 9 es cuando ya estás produciendo en masa. 4 es más o menos en laboratorio. A nosotros solo el sistema Azur, que es el que te voy a contar, nos tomó casi 6 años desarrollar y casi 1.200.000 libras esterlinas en recursos para poder probar. Entonces, por eso es súper importante entender muchísimo del problema antes de proponer una solución, no al revés. A veces nos enamoramos de la solución, piensan que es el momento eureka en el baño y así como que estás duchando y como, ay, se me ocurrió esta idiota de negocio, pucha, metamos esa idea y vas a ver que me va chévere. En realidad no es así. O sea, en realidad tiene que ser más como entender muchísimo más de la problemática. De hecho, por ese momento eureka que piensan que sucede es cuando se saturan los mercados.
Yo les llamo el efecto Salcedo o el efecto Cayambe, porque es lo que pasó en Salcedo, que a alguna persona se le ocurrió poner los heladitos de Salcedo y le iba súper bacán, y luego el vecino o la vecina le dijo así como, ¿cómo le está yendo ese man del chaval loco? Hagamos lo mismo. Toma, ciudad de helados de Salcedo, hijo de madre. Lo mismo es Cayambe. Entonces, los mercados se autosaturan solitos si no haces un estudio un poquito, o sea, te preocupas más del problema, o sea, de cachar realmente qué quieres resolver y cómo te van a pagar por eso. Entonces, por eso decidimos, sabíamos que está el río y sabíamos que es el principal camino y sabíamos que no se está haciendo algo ahí. Entonces, de ahí nace la tecnología Sur, de pongamos algo. Si logramos hacer una tecnología que te pare el flujo de ríos, estamos parando entre el 60 al 80% de la contaminación que llega a los océanos. Hay 1000 ríos que contribuyen 75% de la contaminación en el mundo. Si pongo mis sistemas en 1000 ríos, puedo parar el 75% de la contaminación. Entonces ahí ya encuentras cómo resolver el problema. Y lo que encontramos de paso es que no solamente es parar el flujo de los plásticos, sino analizar los datos y entender por qué llega. Justo lo que tú dices, o sea, cuál es la razón por la cual la contaminación termina llegando a los ríos. Y ahí nos dimos cuenta de que no es lo mismo. Tenemos ya 4 sistemas acá en el país. Y no es lo mismo el río Portoviejo que el río San Pedro, por ejemplo, que es el que tenemos acá en Quito. En Quito, la gran mayoría de lo que llega te va a llegar por asentamientos ilegales que no tienen recolección de desechos. O sea, así, a ti te llega a la floresta 3 veces a la semana el carrito recolector. Hay muchos lugares en Quito, que no tienen recolección de desechos, porque son invasiones y no tienen planificación y quizás no llegue. Entonces el problema cuando la gente se asienta en cualquier lado, aparte de amenazar su salud, es que contaminan el ambiente de una forma muy fuerte. Entonces en estos sectores o queman o botan al río, así, no tienen de otra. Entonces o botan cerca o botan en las quebradas. Wow. Entonces aquí solo lo ciego que nos hemos vuelto a esta realidad, porque ya cuando cachas esto, cuando te vas al aeropuerto de Quito, sales de Quito, fíjense en las quebradas y van a ver que se ve la huella de la basura. Recientemente hubo un incendio en una de las quebradas por la Ruta Viva, fortísimo, y fue justamente porque había basura. Fue por eso, claro, la basura. Porque la basura te aumenta la temperatura de combustión y eso genera que los incendios se vuelvan más fuertes. Entonces, esa es la realidad de acá. No es lo mismo en Puerto Viejo, por ejemplo, que en Puerto Viejo no solamente son asentamientos ilegales, no solamente es el tema de... En Puerto Viejo tienes lugares donde sí pasa el recolector, pero pasa una vez sí, otra vez no. Entonces, la gente deja de usar. Entonces, la forma, una de las principales razones, si queremos extrapolar, es cómo se manejan los residuos en las ciudades. Y la falta de concientización sobre que se debe recoger todo el residuo que se genere y que ese residuo tiene que ser reaprovechado, no ir a una zona de sacrificio que es un relleno, porque somos tan brutos a veces que pensamos que es como, sí, o sea, ¿cuántas fundas sacamos todas las semanas? Y no nos preguntamos, es como, sale de la puerta y bueno, sí, o sea, ya se fue la fundita de basura. Quito saca 2.000 con Rumiñahui y 2.800 toneladas día de basura. 2.800 toneladas. Entonces, si creemos que podemos seguir botando 2.800 toneladas de basura en un relleno sanitario, ahí va a pasar un efecto peor, que es que se te reviente el relleno sanitario. Y nosotros ya hemos visto rellenos sanitarios reventados. Yo vi uno en Guatemala, que está yéndose hacia... Se le reventó uno que se llama el vertedero de zona 3, que fuimos a hacer análisis, encontramos nosotros para dar esa información, y ese río está arrojando entre 15.000 a 20.000 toneladas de basura año al océano. Imagínate que eso nos pase aquí. ¿Sabes lo que pasa si eso? ¿Sabes cuál es el efecto de que eso nos suceda? Chao Galápagos. Si se nos revienta un relleno sanitario del país o de cualquier parte del continente, que hacia allá estamos yendo, porque estamos siempre dejando que el relleno llegue a su capacidad máxima y no se cambia, en una de esas, uno de esos se revienta, se da un proceso de que todo eso termine en algún río cercano. Hay el río Pita el Inga cerca del botadero del Inga,
y eso va a terminar en el Guayabamba, de ahí al Esmeraldas y del Esmeraldas al océano. Y nos comemos Galápagos. Entonces, así de grave puede ser el tema y tiene mucho que ver, por un lado, en cómo manejamos la basura a nivel público, pero también a nivel privado, los ciegos que somos en pensar de que podemos sacar una fundita cada cierto tiempo que se ve el recolector sin ningún efecto, porque en realidad tiene un efecto y puede ser gravísimo.